Nos sentimos contentos de que Hot Video Ministry esté aquí con nosotros en este día para grabar este sermón de importancia trascendente para nosotros los adventistas del séptimo día. El título del tema de esta mañana o de este día es la abominación asoladora que profetizó el profeta Daniel o predicha por el profeta Daniel. Pero antes de que nosotros entremos de lleno a estudiar la palabra de Dios, quiero invitarle a que inclinemos la cabeza y tengamos una corta oración para que Dios pueda bendecirnos en esta ocasión. Nuestro buen Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar este tema tan importante para nosotros. Permite que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nos ayude a entender estas verdades espirituales que tú has destinado para nosotros, lo que hemos venido a parar en los últimos días de la historia de este mundo. Permite que tú nos ayudes a vivir en armonía con tu palabra. Bendice a cada persona que vea este mensaje y permite que tu Espíritu Santo pueda ayudarle de tal manera que estas verdades no solamente impresionen sus corazones, sino que el Espíritu Santo lo ayude a vivir en armonía con estas verdades. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque sabemos también que tú nos escuchas. En el dulce nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Decíamos, hermanos, que la abominación asoladora predicha por el profeta Daniel es un tema de trascendencia, de importancia trascendente para nosotros los adventistas del séptimo día. Jesús en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte de Jesús, o el sermón cuando Jesús predicó, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrán de la segunda venida? Jesús contestó a los discípulos y mezcló las profecías de la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Y cuando nosotros leemos el capítulo 24 de Mateo, a veces no lo entendemos perfectamente porque Jesús mezcló los dos acontecimientos. El capítulo 24 de Mateo se refiere a la destrucción de Jerusalén por los romanos y también se refiere o hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y en esta mañana nosotros vamos a estudiar, o en esta ocasión vamos nosotros a estudiar este tema tan importante. Y quisiera que ustedes abrieran las Biblias, vayan por favor, abran su Biblia en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo, el versículo 15 y el versículo 16. Abran su Biblia, Mateo el capítulo 24, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Estas palabras las dijo Jesús mientras hablaba con sus discípulos y estaba dándole instrucciones específicas acerca de lo que ellos tenían que hacer cuando ellos vieran que los ejércitos romanos se acercaran a la ciudad de Jerusalén. Él les dijo que cuando ellos vieran que se acercaba la abominación asoladora de la cual habló el profeta Daniel, los que se encontraran en Judea debían huir específicamente, dice la palabra de Dios, a los montes. Tenían que salir huyendo a los montes. Ahora, esto ocurrió en el año 70 de nuestra era. Y la importancia de este tema es que el Espíritu de Profecía nos dice que la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Y aquí está, hermano, la importancia de este tema. Lo que pasó en el año 70 en Jerusalén no es más que un pálido reflejo de lo que va a ocurrir en nuestros días. Así que este es un tema importante para nosotros, porque lo que pasó en aquella época nos va a iluminar a qué es lo que va a pasar en nuestra época. Y lo que pasó en aquella época es solamente un pálido reflejo de lo que nos va a tocar a nosotros vivir en estos últimos días de la historia de este mundo. Esa es la importancia del tema. Ahora, primero quiero conversar con ustedes acerca de qué fue lo que pasó en el año 70
para que entonces nosotros podamos entender qué es lo que va a ocurrir, en el futuro. Dice la inspiración en el conflicto de los siglos, la página 29, que tan pronto como los ejércitos, los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Esas fueron las palabras que Jesús les dijo a los discípulos, que cuando vieran la abominación asoladora. Ahora, ¿por qué Jesús usó la palabra abominación asoladora? Note cómo dice la cita que tenemos aquí en la pantalla: tan pronto como los estandartes del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado. Fíjese que dice tan pronto como los estandartes. ¿Qué es un estandarte? Los estandartes son las banderas o los banderines. El ejército romano, cuando el ejército romano llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue rodear la ciudad por fuera de Jerusalén y clavar los estandartes. Al clavar los estandartes en el territorio sagrado, en la tierra santa de Jerusalén, los romanos estaban diciendo: este pedazo de tierra es de nosotros. Así que ellos se estaban apoderando, comenzaron a clavar esos estandartes. Ahora, ¿por qué dice que eran idolátricos? Cuando estudiamos los banderines de los romanos, encontramos que esos banderines estaban decorados con los diferentes dioses que ellos tenían. Y esto es importante. Es importante que estas marcas que ellos iban poniendo alrededor de la ciudad contenían imágenes de los ídolos o de los dioses de los romanos. Así que por eso Jesús les dijo: cuando vieran en el lugar santo la abominación asoladora que profetizó el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús se estaba refiriendo a esos estandartes que iban a ser colocados en la tierra santa de Jerusalén. Cuando Jesús dijo en el lugar santo, Él no se refería al lugar santo del santuario. Él estaba hablando acerca de la tierra de Palestina como lugar, como la herencia que Jehová le dio a los descendientes de Abraham, Jacob y Isaac, como la tierra santa. Cuando los estandartes romanos fuesen colocados ahí, esa era la señal que se le estaba dando a los cristianos.